para todas, muy buenas tardes para todos. Aquí concurrimos con una inmensa alegría y con un inmenso respeto para poder escuchar de la voz del autor y de nuestros ilustres comentaristas las reflexiones centrales sobre este aporte crucial para la comprensión de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir en nuestro país. Yo tengo que decir de manera muy breve que el esfuerzo de Ariel Ávila es absolutamente colosal. Lo que está aquí recogido es digno de reconocimiento y de aplauso por el tiempo que tomó, por lo que representa en la integridad de elementos para la comprensión de la guerra en Colombia. Y como lo dice León Valencia al final de la introducción, tenemos la absoluta certeza de que a partir de este momento, este libro de Ariel Ávila será referencia obligada para todos aquellos que quieren entender, conocer, comprender lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo que tenemos por delante en estos escasos 55 minutos es escuchar de voz de Ariel cómo fue el proceso de preparación de esta obra, sus grandes hallazgos, y luego a nuestros dos muy ilustres comentaristas, a Claudia López, a quien saludamos con afecto, y al doctor Humberto de la Calle, que también saludamos con afecto, de manera que le damos la palabra a Ariel Ávila y les propongo que le demos para arrancar un aplauso por esta tarea gigantesca. Buenas tardes y muy amables por estar acá. ¿No se escucha? Ahora sí. Muchas gracias por estar acá. Es impresionante, hay gente todavía afuera. Yo les agradezco. Muy amables. Y estamos en un Facebook Live y vamos a grabar esto, lo vamos a colgar. Impresionante y muchas gracias. Bueno, mire, yo les quiero hablar estos 10 minutos iniciales como en dos grandes partes. Lo primero es cómo lo hice, porque fueron 6 años. Y lo segundo es 2 o 3 conclusiones generales de lo que encontré, porque de verdad que esto rompe muchos mitos de lo que uno escucha popularmente sobre el tema de lo que fue el conflicto armado y lo que es la violencia en Colombia. Mire, esto es muy sencillo. Durante 6 años recopilé una gran cantidad de información. En los viajes a La Habana accedí a los datos de las FARC, la policía me entregó los datos municipio a municipio, las fuerzas militares, después de un gran lobby, me entregaron los partes de batalla, la unidad de justicia y paz de la Fiscalía me entregaron las versiones libres de los paras, más de 2.400 páginas y centenares de horas grabadas en videos y en audios. Y cuando yo crucé todo eso, me dieron un montón de cosas. Y entonces me puse muy nervioso porque son cosas que cuando uno lo dice en un debate político no le creen. Entonces me di a la tarea de revisamos, porque eso hubo gente que me ayudó, no pude hacerlo solo, 10.000 notas de prensa del periódico El Tiempo, algunas de Semana y El Espectador, los informes de la Vicepresidencia de la República y los informes de la Defensoría del Pueblo. Cuando tuve eso y ya lo contrasté con los datos, ahí está la segunda parte del conversatorio. Y esto primero que hice, y tengo que decirlo, pasó por 2 filtros muy grandes. Esto me lo revisó el profesor Fernando Cubides de la Nacional. Para los que somos sociólogos o politólogos, sabemos que es uno de los grandes maestros del libro ese que llama Colonización, Coca y Guerrilla. Y lo revisó Marta Nubia Bello, que fue la que en la vida real dirigió el informe Basta Ya del Centro de Memoria.
y me dieron un premio en la Universidad Nacional. Entonces dije, listo, esto está hecho. Y así sale este libro después de 6 años, 5 años de investigación, de levantar datos y datos, y 1 año escribiéndolo. Le contaba ahora a Humberto, Claudia, pues que es mi amiga, le había dicho mucho, y esta mañana le decía a Juan, el 1 de enero eran las 4 de la mañana y yo estaba levantado terminando porque el editor Edgar me dio plazo hasta el 5 de enero para entregarlo. Y después fue mucho sufrimiento. La segunda parte que les quiero contar es, cuando ya tenía todos los datos, logré sacar 17 grandes conclusiones. Y les quiero comentar 2. Una primera que es derrumbando mitos sobre el conflicto armado. Y es esto. Popularmente se dice, mire, en la época Pastrana, el país se le entregó a las FARC. Y las FARC casi toman el poder, hasta que en 2002 llegó Álvaro Uribe como Salvador y Mesías y solucionó todo. Cuando yo tengo los datos, no míos otra vez, estos son de la policía, me dicen que las FARC previo al Caguán estaban en 419 municipios y pasaron a 452 después del Caguán, o sea, 30 municipios más. En esa misma época, los paras pasaron de 343 a 722. Es decir, todo el mundo se fortaleció, pero si hubiera que adjudicarle culpa a alguien de que se le entregó el país en ese momento fue a los paras, que además el libro lo narra muy bien en los datos de la Fiscalía. Eso fue un recorrido de la muerte de más de 1000 masacres que incluían empalamientos y descuartizamientos de personas. Y eso además me llevaba a una segunda hipótesis, que después terminó siendo una gran conclusión. Cuando yo estoy en la calle, y esto que lo he investigado con Claudia, antes de Claudia estar en la política, ella fue mi jefa, yo comencé llenando bases de datos en Excel. Entonces nos tocó hacer los primeros libros de la parapolítica. Y cuando uno está en un aeropuerto, varias veces la gente me para y me dice, bueno, usted es un guerrillero, usted habla de la parapolítica, pero no habla de la farpolítica, usted tal, etcétera. Y al final lo que tú encuentras es que fueron fenómenos diferentes. Uno primero es que la parapolítica fue la cooptación del Estado, vía cooptar políticos y cooptar los cargos de elección popular. La farpolítica fue asesinar candidatos. En el libro se narra, ustedes lo van a ver, lo hablaba con Juan esta mañana, habían días en que las FARC secuestraban, asesinaban, hacían renunciar decenas de candidatos a alcaldías y gobernaciones. Entonces cuando a mí me dicen, oiga, es que los procesos de la farpolítica de Robledo o de Gloria Inés Ramírez o de Wilson Borja no prosperaron, no es por impunidad, es porque las FARC no apoyaban. Las FARC lo que hacían era matar gente. Más de 1000 candidatos asesinaron y secuestraron en esa época. Y así el libro va derrumbando mitos. Y hay una cosa adicional para los que son estudiantes de ciencia política o sociología, y es que el conflicto armado, la caracterización que yo hago, rompe gran parte de los estereotipos o modelos conceptuales que se hacían. Claudia acaba de terminar un doctorado con un señor además que es un muy famoso, Gibson, que escribe un texto sobre autoritarismos subregionales, subnacionales. Y lo que yo encuentro en el libro es que en Colombia no hubo un conflicto armado tradicional, hubo una multiplicidad de guerras. Y con esto termino. Una antropóloga se va a revisar 6 hospitales en Madrid, España, y a mirar cómo los cardiólogos atienden a sus enfermos. Y la señora se encuentra que aunque todos estudiaron en las mismas universidades, vieron las mismas materias, recetan la misma droga, al final el modelo de atención es diferente. Y al final el resultado es diferente para los enfermos cardiovasculares. Esa señora a eso le llama multiplicidad. Es un documento de 20 páginas de lo que llaman estudios sociales de la ciencia. Una antropóloga estudiando medicina. Eso lo apliqué a este libro. Y lo que uno se da cuenta es que en Colombia hubo una multiplicidad de guerras.
no fue un solo conflicto armado, no fue una sola dinámica. Las FARC de los Llanos Orientales era muy diferente a la de la costa Caribe. El ELN del sur de Bolívar era muy diferente al del Chocó. El modelo de Jorge 40 de penetración institucional de la costa norte era muy diferente al de Gordolindo y era muy diferente al del Iguano en norte de Santander. Por eso lo difícil, lo complicado de poder caracterizar el conflicto. Son 528 páginas y lo que yo les pido es que ojalá ustedes lean este libro y muchas gracias por escucharme. Creo que podemos proceder a una primera ronda con comentarios generales. Aquí hay una duda sobre quién tiene el micrófono. El doctor Humberto de la Calle dice que arranque Claudia López. Por edad, dignidad y gobierno, ¿quién debe arrancar? Humberto de la Calle, eso no tiene mucha discusión. Pero primero la belleza que le da. Bueno, pues mil gracias. De verdad un gusto estar aquí. Pocas veces tiene uno la oportunidad de presentar el libro no solamente de un académico, de un investigador extraordinario que, como dice Juan, ha hecho una obra colosal para la academia colombiana, sino de un gran amigo. Y Ariel cumple esa doble condición, como él decía, él empezó siendo mi asistente de investigación, ahora él es mi jefe. Y eso me hace muy feliz realmente porque muestra el crecimiento profesional extraordinario que ha tenido Ariel y cómo su conocimiento nos ha iluminado. Yo quisiera decir que leyendo el libro de Ariel y haciendo al tiempo mi tesis de doctorado, hay varias reflexiones que quisiera plantear para invitarlos aún más a leer este libro maravilloso y a interesarse en este tema, porque como dice León Valencia en la introducción, pareciera como en esta era de la paz y el posconflicto, ¿para qué queremos seguir leyendo sobre las dinámicas de la guerra? En primer lugar, porque siempre nos ha ocurrido en Colombia y de lo que estamos es tratando de evitar que ese ciclo se repita, que en vez de un posconflicto que nos lleve a una paz estable y duradera, siempre hemos tenido posconflictos que nos llevan a un nuevo ciclo de violencia. Siempre, siempre ha sido así. Ahora, por fortuna, a pesar de eso y que se reproducen ciclos de violencia, en general las cifras siguen su tendencia de mejora, las cifras globales. Las cifras globales de homicidios van bajando, las cifras globales de masacres pues van llegando a cero, las cifras globales de secuestros y desplazamientos siguen bajando. Pero eso es cuando uno mira los agregados nacionales. Pero cuando uno empieza a mirar como lo hace Ariel, la guerra en sus diferentes, ya no en agregados nacionales, sino subnacionales, lo que ocurre siempre es que hay unos sitios de Colombia a los que le llega la paz y hay unos sitios de Colombia a los que cada proceso de paz le reproduce un ciclo de violento mayor que el anterior. Y eso está pasando ahorita. En promedio, el homicidio en Colombia está bajando, pero el homicidio de líderes sociales en promedio no está bajando, está subiendo. En promedio, el homicidio nacional en Colombia está bajando, pero en ciertas zonas del Catatumbo, del Pacífico, del Nariño, no está bajando, está subiendo. Entonces son dinámicas territoriales que tenemos que entender. Nunca nos podemos quedar con los agregados nacionales. Aquí hay mayor paz y un posconflicto mucho mejor en los centros urbanos de Colombia y en ciertas zonas, pero se está reproduciendo ya un ciclo de violencia en otras. Lo segundo es, en estos temas de paz y posconflicto, sobre todo de manera reciente, hay nombres que si uno pregunta por los protagonistas de la guerra y del conflicto armado en Colombia, aparte de los grupos armados ilegales, obviamente, las FARC eran una gran protagonista, los PARA son un gran protagonista, el ELN desafortunadamente sigue siendo un gran protagonista, el narcotráfico nunca ha dejado de serlo, pero del lado, digamos, de la dirigencia política colombiana, seguramente hay nombres que van a salir, siempre salen como en el top, ¿no? Uribe, por ejemplo, ¿no? Pastrana, Santos sin duda. Y yo quisiera decir que entre más se profundiza el conocimiento académico colombiano, aquí hay un gran responsable de que se haya salido de madre el conflicto armado que dejó el 70% de las víctimas de Colombia.
El 70% de las víctimas de la guerra en Colombia, desde mediados del siglo XX hasta hoy, ocurrió en una década, como lo pone muy bien Ariel. El 70% de las víctimas de las masacres, de los desplazamientos, de los homicidios, de los genocidios, etcétera, ocurrieron entre 1995 y 2005. Y esa era tiene un protagonista político que pasa de agache, que se llama Ernesto Samper. Y no es solamente él como persona, sino lo que significó su gobierno. Un gobierno financiado por el narcotráfico, un gobierno envuelto en el mayor escándalo en la época de financiación política ilegal, un gobierno que no pudo ni siquiera gobernarse a sí mismo, mucho menos controlar la fuerza pública, un gobierno en el que la coerción estatal no solamente se fragmentó aún más de lo que ya había, sino que entre él y el gobierno de Andrés Pastrana no solamente hubo fragmentación del muy frágil oligopolio estatal de la fuerza, sino que además de frente hubo delegación de la fuerza legítima sobre el paramilitarismo. Y es esa fragmentación del oligopolio estatal más delegación de coerción sobre el narcoparamilitarismo lo que produjo esa tragedia de que el 70% de las víctimas de este conflicto se hubieran producido en esa década. Y eso es una cosa que tenemos que entender, que si nosotros como sociedad civil, y quisiera terminar con esa reflexión, si nosotros como sociedad civil, desde la academia, desde el activismo social, desde el liderazgo político, no entendemos que el gran desafío de Colombia no es andar de proceso de paz, yo lo quiero decir con toda claridad. En este último proceso de paz y en general en todos los procesos de paz que se hizo con las guerrillas, con las 8 guerrillas que hemos desmovilizado, cumplieron más las guerrillas que el Estado. Cumplieron más con su desmovilización efectiva, con desmovilizar sus hombres, etcétera, con renunciar a la violencia privada, que el Estado en reemplazar esa violencia y control social y territorial ilegal por control social, territorial y estatal legítimo. Y esa ruptura, esa brecha entre que los ilegales con los que negociamos cumplen con su desmovilización, pero el Estado que negocia con ellos no cumple con consolidar el monopolio legítimo de la fuerza en todos los territorios, con ser Estado. Otro libro que se está vendiendo en esta feria tiene un libro muy provocador que resume eso, el libro de Juliana Lemaitre, cuyo título es El Estado siempre llega tarde. Mientras el Estado siempre llegue llegando tarde, siempre siga llegando tarde a las demandas sociales legítimas de los estudiantes, de los maestros, de la minga indígena, y nunca llegue o llegue demasiado tarde a los territorios que nos entregaron casi que por inventario los que se desmovilizaron, nunca tendremos un ciclo de paz estable y duradera. Y ese es el gran desafío social y político que sigue teniendo Colombia hoy. Muchas gracias, Claudia. Doctor Humberto de la Calle. Bueno, primero, mil gracias a Ariel por esta invitación y la compañía de Juan y Claudia y la asistencia de ustedes. Primero voy a tratar de ser breve en mis intervenciones porque esta es mi tercera presencia aquí en la feria, la primera de ellas a raíz de un librito que presenté aquí también, y entonces yo creo que este es el momento de Ariel, y por eso yo quiero restringir mi intervención, porque realmente de lo que se trata es de reconocer el trabajo de Ariel, y ahora coincidíamos con Claudia en ese punto. Ya lo dijo Juan Lozano y no es falsa cortesía, realmente esta obra es apabullante en datos, en la solidez estadística. Esta obra contiene una especie de ruptura en el ejercicio de las ciencias sociales en Colombia. No es la primera que arranca de la realidad, no es la primera, pero sí es la que tiene un fundamento muy vasto, enorme, casi incontrovertible, porque lo que hay en el libro es lo que dicta la realidad. O sea que desde el punto de vista del método científico, es como la muerte del silogismo tomista, que era la manera como hacíamos ciencias sociales aquí. Era alguien echaba un cuento porque eso era lo que él creía, y todo lo que seguía era la demostración artificial o real de la
de la premisa mayor para que hablemos en términos filosóficos. Aquí Ariel toma el procedimiento inductivo desde la realidad, pero claro, da un paso más, porque los datos solos no son ciencia. Si no hay teoría detrás de los datos, pues la ciencia es una especie de masacote de informaciones estadísticas. Por lo tanto, Ariel arranca de la realidad, pero brinda una serie de conclusiones, algunas que rompen con, dijéramos, la sabiduría convencional, como él lo acaba de decir. Yo resaltaría 2 o 3 cosas nomás, repito, para abreviar. La primera que él ha dicho es de qué modo las cifras frente al proceso que tuvo lugar en el gobierno de Pastrana y el Caguán no muestran esa idea de la entrega a las FARC, y en cambio es el momento en el que arrancan, creo que contra la voluntad de Pastrana. Esto no es una afirmación que tenga carácter personal, pero arranca toda esa catástrofe del paramilitarismo. Y dijéramos, Ariel ha mostrado las cifras en relación con el crecimiento de municipios con presencia de las FARC y luego la irrupción del fenómeno paramilitar, que llega a multiplicarse varias veces. Pero de ahí yo saco, dijéramos, una conclusión humana y una conclusión en términos de lo que ha ocurrido en Colombia. La humana puede ser una tontería, pero realmente viendo esto y abonándole a Pastrana también el comienzo del robustecimiento de la fuerza pública, nunca he podido entender de qué manera el doctor Pastrana se viene tan duramente y de manera tan feroz contra el proceso de La Habana. Para mí eso es realmente imposible de entender, porque al contrario, lo que debiera haber hecho, digo yo en mi humildad, era decir, esto que está fructificando arranca en mi gobierno y es la continuación de lo que yo dejé sembrado, tanto desde el punto de vista del robustecimiento del Estado como desde el punto de vista de lo que significó un proceso que abrió las ventanas para el diálogo y que no significó frente a la guerrilla la entrega de la guerrilla. Pero claro, ahí queda la gran incógnita, y es la segunda conclusión que yo quiero sacar, y es ese crecimiento paramilitar, ¿de qué modo ahora se trata de borrar? ¿Qué clase de hemiplegia mental tenemos en Colombia? ¿Cómo es esta miopía selectiva cuando, por ejemplo, las primeras reacciones frente a la Jurisdicción Especial de Paz fue la de decirnos en La Habana, creo que Álvaro Leiva lo recuerda muy bien, no, esto aquí es para las FARC? ¿De dónde sale que hay que meter militares y terceros y algunos de los paramilitares que no habían sido juzgados? En el fondo yo creo que lo que pasa en la sociedad colombiana son 2 cosas. Una, que allá, en lo más profundo del cerebro, hay quienes todavía creen que la violencia paramilitar tenía un cierto grado de legitimidad vindicativa. ¿Y qué les parecen cuando no lo dicen porque les da pena, que era lo que había que hacer? En un momento de mi vida me tocó rescatar unos secuestrados que estaban en manos de Carlos Castaño. Y Castaño lo dijo, esa fue una reunión en la que el compromiso era que yo a nombre del gobierno no hablaba, pero el señor dijo, yo hablo, y se despachó 2 horas con la locuacidad que ha sido conocida cuando estaba en vida como jefe de las autodefensas. Y el elemento central de lo que ha pasado en Colombia en esta materia es el siguiente. Castaño dijo, ustedes están equivocados. El sistema político no es capaz de derrotar una guerra irregular por métodos regulares. Aquí tenemos que ir a la guerra irregular, que es la única manera de ganar. Por eso tiene tanta lógica la necesidad de que la Jurisdicción Especial convoque a los victimarios. Porque en la medida en que hagamos esa ruptura, ese deseo permanente de estar excluyendo terceros, militares que fallaron en la prestación de su servicio, va a quedar ahí una semilla de nuevas violencias. No hay que equivocarse en eso, por favor. Lo que se dijo en La Habana era que queríamos realmente poner fin al conflicto, y eso no se logra si no hay una actividad de carácter jurisdiccional que examine y evalúe y condene la actividad de todos los victimarios. Esa es, dijéramos, una primera reacción al libro. Y la segunda, en esta tengo particular interés, naturalmente, como comprenderán, y es la conclusión de que las FARC, cuando nos sentamos en La Habana, no habían muerto. Lo que hubo fue una transformación de las características de la confrontación, y desde el punto de vista militar y geográfico, Ariel lo establece muy bien.
pero la capacidad de una guerrilla que regresa a sus raíces, típica guerra de guerrilla que se va a las fronteras, que elude atacar y confrontar al ejército y que actúa contra infraestructura, sufre la población civil, pero aquí, señores, digámoslo con toda claridad, si se hubiera roto el acuerdo de La Habana, yo vaticino que tuviéramos 10, 15 o hasta 20 años de sangre y de sufrimiento, porque no hay tal que las FARC estaban terminadas y allá fuimos a darles un balón de oxígeno a La Habana. Esa es otra conclusión que se puede sacar de esta lectura. Voy a abreviar con una tercera, cuando hay muchas más, que es una de las preocupaciones actuales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Primero, hemos llegado al mundo alucinante de discusiones, algunas jurídicas y otras pseudojurídicas. Realmente ha revivido la patria boba. Seguramente de esa época quedó ahí un virus hibernando y ahora ha vuelto a actuar. Estas últimas discusiones sobre las objeciones, bueno, esta resistencia a los elementos de carácter internacional que tienen que ver con un conflicto, esta capacidad de estar inventando trucos como lo hemos visto en una semana trágica que es la que ha pasado ahora, es la que nos impide ver un poco la realidad de lo que estamos viviendo. Y ahí tengo que hacerle una crítica enorme a mis colegas. Yo soy abogado, pero francamente lo que está pasando, con Patricia en un foro hace poco contaba esta anécdota. A Manizales, 10 años después de la fundación de Manizales, el primer historiador se llamó el padre Favo, y el padre Favo decía: Manizales es un pueblo feliz, aún no hay abogados. Yo quiero que mis colegas me perdonen, pero es que es realmente un frenesí lo que estamos viendo ahora y también una enorme resistencia, Leiva lo sabe muy bien, a los elementos de carácter internacional que tienen que ser valorados desde el punto de vista normativo en un conflicto. Por cierto, uno de los pioneros del tratamiento internacional de estos temas fue Álvaro, acompañado de Francisco Barbosa, que ha desviado el camino después de que logramos el acuerdo del Colón. Pero bueno, yo simplemente termino. No puede esta élite colombiana equivocarse, no puede prepararse deliberadamente para una nueva equivocación. El solo tema de tierras, donde no veo la más mínima voluntad política de cumplir con una agenda que es la agenda para los colombianos, incluso para los colombianos urbanos, porque es que esa violencia que se gesta en el campo por la correa de transmisión del desplazamiento aparece en las villas de miseria de las grandes aglomeraciones urbanas. ¿Cómo nos vamos a equivocar? ¿De qué manera hay tanta resistencia, por ejemplo, a limpiar la política? ¿De qué manera es tan tímido el esfuerzo de apertura política que se está haciendo ahora? Tenemos la posibilidad enorme de liquidar primero el conflicto con la organización más poderosa en lo militar y en lo político. Segundo, persistir, pese a las barbaridades del ELN, persistir en la recuperación de ese conflicto. Hay que terminar de manera completa la guerra y decirle a esta élite tan ciega: aquí vamos a tener más conflictos, no armados, pero lo que hay que hacer es preparar a Colombia para afrontar esos conflictos desde una perspectiva democrática, integradora, pluralista. De lo contrario, el regreso al pasado, que lo estoy viendo en muchos órdenes de la vida nacional, puede ser una catástrofe, una nueva catástrofe en Colombia. Lo que tenemos es que aprovechar la oportunidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Mil felicitaciones, Ariel. Muchas gracias, doctor Humberto. Escuchándolos a los tres y después de leer el libro, queda claro que cuando se concentran los odios y se enfocan todos los odios en un mega enemigo de la sociedad, en la sombra crece otro. Habíamos conocido ya el caso del cartel de Cali, que mientras el país se dedica a odiar al cartel de Medellín, va penetrando, va creciendo, se va infiltrando, y es la misma tesis que corrobora Ariel con las cifras frente a lo que ocurre con el paramilitarismo. Mientras los grandes titulares se concentran en los desmanes del Caguán y los horrores de las FARC, otro monstruo gigantesco, asesino, brutal, narcotraficante va creciendo. Pero todas estas líneas, Ariel, vienen de la mano de una reflexión sobre un ciclo de esfuerzos de paz
acuerdos de paz y recrudecimiento de nuevas violencias, que es de alguna manera el temor que expresa Humberto. Después de que Colombia hace semejante esfuerzo en la Constitución de 1991, después de todo lo que representa, todas las herramientas que aporta para la construcción de la paz, se desata la plomera más grande, que es a la que ha hecho referencia Claudia y que está claramente explicada en el libro, 1995-2005. ¿Por qué, Ariel? Y luego le pido a cada uno de ustedes una interpretación sobre eso. Yo a eso le tengo dos respuestas, porque es dramático. Después de la Constitución del 91, año 92, 93 y parte del 94, los indicadores de violencia se vienen, como fue 2016 y 17, se vienen al piso, pero de una forma súbita, casi una caída así vertical. Hasta los paras de Ariel Otero se desmovilizaron. Y en el año 94 comienza eso a elevarse. Yo ahí en el libro cito el libro de León Valencia, que se llama Adiós a la paz, bienvenidos a la guerra, que es como el mejor ejemplo de eso que pasó. Eso tiene dos grandes explicaciones. La primera explicación es la forma como se construyó el Estado en Colombia. El Estado colombiano es un Estado centralista, pero las élites nacionales, que son muy pequeñas, tomaron la decisión de delegarle a las élites regionales el poder a cambio de que no les compitieran nacionalmente. Entonces los araújos siempre eran amos y señores en el Cesar, en el Gran Magdalena, y así los Díaz Granados, etcétera, fueron acumulando élites región a región. Eso fue una delegación. Fue tanta la delegación que ustedes saben que aún hoy los ganaderos, ellos mismos se cuentan las vacas y dicen cuánto pagan de impuestos, porque no hay quien se lo corrobore. O sea, ese es el nivel de delegación que hay. O el tema de las regalías. La Drummond dice cuántas toneladas de carbón saca y nadie sabe si es cierto o no, sino es lo que ellos a buen considere tienen. Esa fue la delegación. Cuando llega la elección popular de alcaldes y gobernadores, en ese momento las élites regionales sienten que pierden el poder y ahí arranca todo. El libro no publicado de Jorge 40, que hay una versión, es impresionante. Claudia también lo trabajó en la tesis. Esa es la tesis de Jorge 40. Es decir, la Constitución del 91 nos iba a quitar el poder y además era comunista. Entonces esto había que barrerlo. Y se comenzó la barrida. Y eso coincide con que de toda esta masacre de la UP, del movimiento a luchar, aquella frase de Manuel Marulanda, donde le dice a la gente, bueno, mire, cada loro en su estaca. O están allá en el mundo legal o están acá, y los que están acá pues es a hacer la guerra. Y esas dos cosas coinciden entre el año 93 y 94. De hecho, el primer grupo paramilitar lo crea Jorge 40 en el 94, llamado los Guardianes de la Sierra, que después pasa a llamarse el Bloque Norte. Segunda explicación muy rápida. Miren, yo desafortunadamente lo que creo, y eso lo hice en mi columna en Semana, es que nosotros somos muy buenos para comenzar las cosas, me decía alguien de una embajada, pero muy malos para terminarla. Todos nuestros procesos de amnistía y de procesos de paz han sido dramáticos. Nosotros no le cumplimos a los desmovilizados, no les cumplimos a las comunidades. Los esfuerzos arrancan y a los 2 años se terminan. El Plan Nacional de Rehabilitación duró 3, 4, muy bueno y languideció. Y nunca logramos encontrar un modelo para crear Estado a nivel regional. Esas dos cosas diría yo. Gracias, Ariel. Claudia. Yo resumiría esto. El desafío, ¿por qué pasa en el 95? Vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué tenemos el momento de democratización más grande que ha tenido Colombia en su historia? La Constitución del 91. Colombia ha tenido 3 grandes coyunturas críticas de democratización, 3 pujas grandes que ayudaron a democratizar y a construir Estado. Cuando se acabó la guerra de los 1000 días a final del siglo XIX y viene la hegemonía conservadora, pero esa primera coyuntura
es cerrando el sistema político, es sacamos a los liberales del todo, porque les ganamos la guerra. Y vamos a construir un Estado conservador, católico, jerárquico, centralizado, porque eso queríamos los que ganamos la guerra. Y finalmente hay entre pujas, la constituyente de 1905 y 1911 dice, bueno, está bien, no los vamos a excluir del todo. Vamos a hacer una democratización selectiva y parcial. 2/3 del poder para los conservadores, 1/3 para los liberales. Ese fue el cierre. Y así cerraron políticamente y construyeron instituciones impresionantes. Hicieron la red de ferrocarriles, consolidaron el primer ejército de Colombia, la Policía Nacional, las Cortes, crearon el Banco de la República, toda una construcción de instituciones estatales. La segunda coyuntura fue el Frente Nacional. Vuelve y hay violencia, hay puja, hay sectores que están por fuera de la representación política y vuelven a pujar. Vuelven y se dan plomo, nadie gana decisivamente y entonces pactan ya no 2/3 para uno, 1/3 para el otro, sino mitad y mitad. La Constitución del 91 tuvo la gran virtud de ser la primera ola de democratización que no tuvo un pacto de cierre, sino de apertura total. Vamos a acordar reglas para competir y nos vamos a ir a competir en lo nacional, en lo regional y en lo local. Y esa apertura democrática fue la que generó la reacción violenta del 95, porque la delegación sobre élites regionales sobre la que se ha fundado el régimen político y la construcción de Estado en Colombia rompe el pacto fundamental no escrito en ninguna parte. El pacto fundamental no escrito era las élites cachacas o centrales nacionales gobiernan lo nacional asegurando un monopolio de poder regional en unas castas locales, pero con descentralización política, con competencia electoral abierta, ese pacto se rompía de facto, porque ahora el gobernante nacional no tenía cómo garantizarle al señor Pérez en Antioquia que no iba a perder las elecciones contra la UP, y las perdió en Segovia, y las perdió en Urabá, y las empezó a perder en muchos sitios. ¿Y cuál fue la reacción de esas élites? Decir, a mí o me cumplen o yo con plomo me defiendo. Y como no tenían cómo cumplirle, porque lo otro era echar para atrás la elección popular de alcaldes y la descentralización, se defendieron a plomo. El segundo ingrediente es que eso arranca y van creciendo. Empieza desde el 88. Para el 94 ya ha habido elecciones locales del 88, del 90, del 92 y del 94. O sea, estas élites ya están viendo que pueden perder, no perdieron mucho, Juan. Perdieron entre el 10 y el 15% de los municipios de Colombia. No toleraron eso. No perdieron una sola ciudad capital. No toleraron perder el 10 al 15% de los municipios de Colombia. No lo toleraron. Y en el 94, mi buen amigo Antanas Mocus les demuestra que un señor venido de la nada les puede quitar la gran manzana, la segunda gran manzana de este país, políticamente hablando, que se llama Bogotá. Tercero, llega un presidente, este es un régimen presidencialista, Colombia es un régimen presidencialista. Mal que bien, los perros los amarra el presidente, de una forma u de otra, con clientelismo, con mermelada, con lo que sea, pero los amarra. El presidente Samper no tenía legitimidad para amarrar los perros, al contrario, dependía de para dónde quisieran jalar los perros para poder sostenerse en el poder. Entonces, ese mecanismo de control, insisto, que no está especificado en ningún artículo de la Constitución, pero que es como la goma que pega el sistema, se rompe. El presidente ni puede controlar a la fuerza pública que empieza a delegar coerción sobre los paras, ni puede controlar a su clase política para que no mate. Dice, haga lo que sea, pero vote por mí para salvarme en el Congreso. Y no tiene ninguna capacidad de controlarlos. Y el narcotráfico se va disparando y se vuelve como gasolina en todo esto. El narcotráfico empodera a las FARC, empodera a los paras. Y en esa competencia sin control terminamos pagando la vida a millones de colombianos. Terminaría con esto, porque aprendamos de ahorita. Y yo entiendo, ayer mi buen amigo Luis Eduardo Celis, que debe estar por aquí, que me acompañó en la presentación de un libro, y lo acaba de decir otra vez el doctor de la calle. Por favor, no perdamos la fe, perseveremos en el siguiente proceso de paz con el ELN. Y yo no digo que no, pero les quiero decir, por favor aprendamos de lo que nos está pasando. No hemos hecho 1, 2, 3, 4, hemos hecho 10 procesos de paz
Creer que lo que va a construir paz en las regiones es desmovilizar por las buenas al bandido de turno no nos ha llevado a la paz, mis queridos amigos. Si queremos paz antes que procesos de negociación, necesitamos una ciudadanía que aproveche que ahora hay menos plomo, más capacidad de acción colectiva, que incursione en la política, que gane las elecciones en octubre decisivamente y que se vaya a construir alianzas sociales y alternativas que construyan Estado en las regiones, que ofrezcan educación, que ayuden a mejorar las carreteras, que mejoren la justicia. Es construir Estado desde abajo y desde la ciudadanía, antes que pensar en desmovilizar desde arriba a unos ilegales para después no cumplirle a los territorios, lo que va a mejorar la paz en Colombia. Aprendamos de nuestra propia experiencia, no sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho, creyendo que la próxima vez sí nos va a traer la paz. Muchas gracias, Claudia. Doctor Humberto. Bueno, antes de empezarnos sobre el último punto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Claudia. Dijéramos, esa es la respuesta de fondo. Pero mientras tanto siempre es mejor no disparar que disparar. O sea, que dijéramos, sí creo yo que habría que agotar esfuerzos a sabiendas de los enormes errores en la dirección política del ELN. Es que a veces es francamente incomprensible la manera de actuar de ese grupo. Bueno, pero volvamos al tema. Yo creo que muchas de las razones que se han dado son válidas, pero concurren con otras, y lo que tendría para aportar es, siempre que aparece el diálogo en el horizonte, no solo en Colombia sino en el mundo, cuando en un conflicto aparece el diálogo, hay una libido del uso de las armas para llegar más fuertes a la mesa. La Constitución del 91 que se hizo con la idea de la paz y que luego, como lo acaba de demostrar Ariel, termina en esta orgía de sangre, sin embargo dejó bases que todavía están vigentes. Para la consecución de la paz en Colombia, este no es un tema constitucional, no hay que trabajar allá en reformas, sino que ahí quedaron las bases para cualquier proceso de paz. Cuando los contendientes se dieron cuenta de eso, arranca la plomera, como tú la llamaste, seguramente pensando en que había que llegar fuertes a la mesa, que es, dijéramos, un reflejo carente de ética, pero lleno de realidad militar. Pero de ahí yo, dijéramos, sacaría dos conclusiones breves para no agotar demasiado el tiempo. En mi experiencia, mientras estábamos en La Habana, el mayor encono contra el proceso y contra la jurisdicción especial provenía de los militares retirados de esa época, del momento de la guerra más sucia. Mi convicción es que, claro, con excepciones, pues, realmente los militares activos eran mucho más abiertos a la posibilidad de concretar un diálogo exitoso que eso que nos venía de esa década del 95 al 2005. Y creo que eso se sigue viendo allí. Allí, a través de esas organizaciones de militares retirados, era donde se veía, repito, el mayor encono, y cuando los activos no podían hablar, pues yo cada que llegaba de La Habana me reunía con ellos, y yo no creo que allí estuviera la gran resistencia. Es más, hoy, con estas discusiones sobre la jurisdicción especial, yo sé que los militares activos saben que ese es un camino conveniente para ellos y para Colombia. Luego me parece que ahí hay ese elemento. Y una cosa final que es como una especie de nota de pie de página. Ahora que Claudia habló del constitucionalismo del 1905 y 1910, es muy pertinente, porque lo que sí se logró en esa época fue el control constitucional. Antes, a partir de la Constitución de 1886, prácticamente se decía, si una ley es inconstitucional hay que cumplirla. Eso hoy parece un chiste, pero no crea, eso es lo que dijo el doctor Macías, el presidente del Senado. ¿Qué tiene que ver la Corte y por qué se nos mete aquí al gallinero del Senado? Por Dios, ese es el mayor reversazo del constitucionalismo que yo he oído, y hasta algún embajador por ahí dicen que sostuvo la misma tesis, que cada loro en su estaca, y aquí los que estamos en el Congreso mandamos, que es el derrumbe de la quinta esencia del constitucionalismo occidental, y por eso hay que estar en guardia con eso. El tema de las objeciones no solo es de las discusiones sobre quién hace las listas, discusiones realmente a base de exageraciones y de creación de fantasmas que no existen. No, el problema no es ese, el problema es que nos coloca en el filo del Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Humberto. Uno aquí siente angustia con este libro
absolutamente rico con estos comentaristas de lujo y las plaquetas implacables de Corferias que nos dicen que toca dejar libre este auditorio a las 6 en punto. Entonces, alcanzo a hacer una última pregunta solamente para Ariel y para que cumplamos con el tiempo de evacuación, y tiene que ver con lo que sigue, Ariel. En las últimas páginas del libro hay una referencia a todos estos grupos armados nuevos, los GAOs, les cambian de nombre, las BACRIM, cada vez las bautizan de una nueva forma, pero la realidad es que hay una mutación de formas armadas. ¿Qué sigue, Ariel? Y con eso terminamos. No sé muy bien, pero creo que vamos a tener dos posibles escenarios. Hay un escenario que es en algunas regiones ya perdimos el posconflicto, digamos, ya esto se nos salió de las manos, en el Andén Pacífico, en la frontera con Venezuela, en el Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, allá nos toca esperar otros 10 años para inventarnos algo. Ya no va a ser un proceso de paz, ni va a ser un conflicto de guerrillas, es un conflicto más criminal y tal vez nos toque inventarnos algo de sometimiento a la justicia, pero allá ya lo perdimos y nos va a tocar esperar, porque tenemos economías ilegales o economías de guerra y eso va a tardar su tiempo. En la cordillera central y en la cordillera oriental lo ganamos. Huila, la gente ha dejado de pagar extorsión, Tolima, las regiones de Cundinamarca, los Santanderes, ahí eso se hizo. Pero hay un problema muy grave en todas las fronteras colombianas. Y yo creo que eso nos va a tardar unos 10 o 12 años. Pero lo segundo es que, ya lo perdimos, ok, pero la intensidad de esa ola de violencia va a depender de lo que pase en los próximos 2 años. En temas de tierras, en temas de cumplirle a las personas que dejaron las armas y en los temas de garantizar la seguridad para la participación en política. De eso va a depender qué tan intenso o qué no tan intenso sea ese último conflicto. Termino con esto. Les quiero agradecer a todos los amigos, a toda la gente joven, a Álvaro Leiva, a la senadora Aida Bello, Gustavo Bolívar, a todos, a Claudia, a Humberto, a Juan. Nosotros vamos a salir por aquí y vamos a estar saludando, les pido el favor a ellos que se queden firmando los libros, pero nos toca desocupar. Y mil gracias, de verdad, mil gracias, muchísimas gracias.